Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Celebraron ayer? Celebraron y comieron sabroso, ¿verdad? Bueno, pues damos gracias a Dios porque ahora también seguimos celebrando, pero la victoria de Cristo, amén. Porque esa victoria, pues es la nuestra, ¿verdad? Y ahora por eso podemos alabarle y podemos exaltarle y regocijarnos en su presencia, porque tenemos la bendición de tener como Padre al único y verdadero Dios. Amén. Y decía el canto, ¿verdad?, que Él es fiel, Él es bueno con nosotros. Entonces, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no disponernos a abrir nuestro corazón y a permitirle que Él gobierne en nosotros, cuando lo único que Él quiere para nosotros es el bien? Amén. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es precioso el pasaje que leía nuestro hermano Ulises al principio en Romanos 8, porque realmente eso habla de la seguridad de nuestra salvación, amén. Y de alguna manera nos deja ver y nos recuerda que nuestra salvación no tiene que ver nada con nosotros, ¿verdad?, con nuestra propia justicia, sino es el resultado de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios hacia nosotros. Es el resultado de que Jesucristo se dispuso a dar su vida en la cruz para tomar el lugar de usted y el mío. Es el resultado de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, que hace posible que Dios pusiera sus ojos en nosotros, ¿verdad? Y dice que nos predestinó para ser hechos hijos de Dios, de Él. Y dice que a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó los justificó, y a todo el que justifica lo va a llevar a su gloria. Todo es obra de Dios, y lo va a hacer porque Él es fiel. Y dice que nada nos puede apartar del amor de Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sabemos que fallamos, sabemos que nos debilitamos, sabemos que somos infieles y quedamos cortos todo el tiempo. Pero dice ahí mismo en ese pasaje, como leí, hermano, ¿quién nos va a acusar si el que nos justificó es Jesucristo? ¿Verdad? El único que nos puede condenar nos ha declarado justos y nos ha reconciliado con el Padre. Entonces, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no disponernos a seguir adelante, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las circunstancias difíciles que las tenemos al día, ¿verdad? ¿Cómo no disponernos a seguir adelante? Aún cuando no tenemos fuerzas, Él es nuestra fortaleza, amén. No sé cómo vienes en esta mañana, qué traes en tu corazón, como muchas veces digo, y es una realidad, somos humanos, estamos en este mundo donde la palabra nos enseña que existe la maldad. Y aunque la iglesia está aquí representando a Dios y su reino, pues estamos coexistiendo con la maldad, que es mucha. Y esa maldad, ¿verdad?, de repente provoca aflicción en nosotros. Pero así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad. Entonces dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Y dice que Él estaría con nosotros en todo tiempo. Aun cuando no sentimos que Él está ahí, Él está ahí. Él nunca se mueve del mismo lugar. Por eso es que es importante que tú y yo como creyentes no nos vayamos por lo que sentimos o lo que pensamos o vemos, sino que nos confiemos en su palabra, en lo que dice. Si ahí dice eso y Dios lo dice, así es. No siento eso, es mi problema. No veo eso, es mi problema.
pero Dios está ahí y Él cumple lo que promete. Amén. Gloria a Dios. Pues así, bienvenidos en esta mañana. Vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Que es nuestro alimento de cada día, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Estamos, ¿verdad?, en el capítulo 13 de Mateo, el cual, como hemos estado viendo, se compone de varias parábolas. Y esas parábolas tienen el propósito de revelar verdades espirituales, como lo hemos estado, ¿verdad?, mencionando, respecto al reino de los cielos. Y en este día vamos a estar viendo de capítulo 13, verso 31 al 35. Capítulo 13, verso 31 al 35, y, ¿verdad?, habla de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, y el título de esta enseñanza es como la semilla de mostaza y la levadura. O sea, el Señor va a hacer una comparación, ¿verdad?, a qué se asemeja el reino de los cielos. Entonces vamos a leer verso 31 al 35. Dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, conscientes de que se trata de ti, de que se trata de tu verdad, conscientes de nuestra necesidad, Señor, mi Dios, que dependemos de ti, dependemos de tu fortaleza, de tu palabra, de tu guianza, Señor, y en esta mañana pedimos que sea tu palabra bendita, que hable a nuestros corazones, Señor. Tú conoces exactamente dónde está nuestro corazón de cada uno en esta mañana. No podemos esconder nada de ti, Señor. Todo lo sabes de nosotros. Y por eso en esta mañana abrimos nuestro corazón para que, conforme la necesidad que tú ves y que tú sabes que tenemos, nos des una palabra, Señor, que nos alimente, que nos fortalezca, que nos anime, que nos renueve, que nos llene de tu presencia, para seguir adelante buscándote con todo nuestro corazón, porque tú eres un Dios, Señor, que busca, que desea esa relación personal con cada uno de nosotros, porque no se trata de religión, no se trata de apariencia, se trata de un corazón sincero, humillado, rendido y dispuesto, Señor, a tener comunión con tu presencia, Padre. Y en esta mañana pedimos que tu palabra, Señor, abra nuestros corazones, que tu palabra, llevada por tu Espíritu Santo, rompa cadenas, rompa ataduras, deshaga toda obra del diablo que está estorbando, para que nuestros corazones anden, Señor, delante de ti conforme tu voluntad y conforme tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, usa mis labios, mi mente, y comunica tu verdad en esta mañana. Recibe la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén
y amén. Bueno, hermano, a manera de introducción y dando un poco de contexto, voy a empezar con el verso 35, que fue el último de los versos que leímos. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces hemos estado meditando en cómo Jesús ha estado usando estas parábolas para revelar verdades espirituales del reino de los cielos. ¿A quién? A sus discípulos, amén. Jesús está usando estas parábolas en las cuales muchos no están realmente comprendiendo el significado de ellas, el cual solamente está siendo revelado a sus discípulos, aquellos que han puesto su fe en Jesús sinceramente y le siguen sinceramente a Él. A ellos se le están abriendo los ojos espirituales, los oídos espirituales, el corazón, para poder recibir estas verdades del reino de los cielos, el cual no es algo, ¿verdad?, visible a la simple vista, obvio, pero que es revelado a aquellos que verdaderamente han puesto su fe en Jesús. Entonces hay un grupo de discípulos en medio de toda una multitud, los cuales están siendo enseñados por Jesús de estas verdades. Verdades, como les digo, que no habían sido reveladas antes a los escritores del Antiguo Testamento, pero ahora Jesús lo está dando a conocer a aquellos que le siguen y que creen en Él. Los encargados, hermanos, de hablar y registrar la voluntad de Dios y su plan para este mundo perdido, que necesita salvación, no lograron en ese entonces entender de una forma plena las formas y los tiempos respecto a la llegada del reino de Dios. Hemos estado hablando de eso. Ni aun los profetas que hablaron de parte de Dios, los escritores que Dios inspiró para escribir todo el Antiguo Testamento, no lograron entender completamente, ¿verdad?, los tiempos y las formas en las cuales el reino de Dios sería establecido en esta tierra. No comprendieron. Una de las cosas que no comprendieron, y lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, es que el Mesías vendría 2 veces a este mundo. Ellos no pudieron ver eso, no pudieron entender. Ellos pensaban que el reino, ¿verdad?, se iba a establecer cuando viniera el Mesías por primera vez, y esa era la única vez que iba a venir. Entonces no alcanzaron a comprender que el Mesías vendría 2 veces a este mundo, ni tampoco entendieron el periodo que existiría entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sé que lo hemos hablado, pero muchas veces tenemos que volver a estas verdades para que también nosotros, ¿verdad?, se nos quede registrado en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque son cosas importantes. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos cosas, ¿verdad?, que ellos debían saber respecto al reino de Dios. ¿Para qué? Para que no se hicieran falsas expectativas y de antemano supieran lo que iba a pasar cuando Él no estuviera aquí, para que no se desanimaran y para que de alguna manera, cuando vieran que sucedieran las cosas, se acordaran de lo que Él dijo, y eso los motivara a seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la maldad, en medio de la incredulidad, en medio del rechazo, en medio de todo lo que viene y que tú también y yo enfrentamos como cristianos. Por eso es importante que tú y yo también entendamos todo lo que está explicando en estas parábolas, para que al ver todas estas cosas no nos desanimemos. Es importante para no hacernos expectativas equivocadas y erróneas que nos hagan dudar del carácter de Dios, del poder de Dios. Amén. Todo esto está dentro del plan y la voluntad de Dios. Él lo determinó en su soberana voluntad desde antes de la fundación del mundo, que así iba a ser este periodo donde, ¿verdad?, el bien y el mal iban a morar.
coexistir juntos, amén. Entonces, por eso es importante que tú y yo como creyente, en esto era importante para los discípulos en ese tiempo, porque Jesús los iba a dejar, se iba a ir, se iban a quedar solos, tenían una misión, y ahora es importante para ti y para mí como creyentes, porque tenemos una misión también nosotros. Y porque Jesús todavía no viene, y mientras no venga, vamos a estar enfrentando todas estas adversidades, pero es parte de cómo Dios decidió establecer su reino en este mundo. Amén. Entonces, por tanto, esto es lo que precisamente Jesús está revelando a sus discípulos en estas parábolas del capítulo 13, lo que no lograron entender y comprender los profetas y los escritores del Antiguo Testamento. Ahora Jesús lo va a revelar. Esas cosas que habían sido escondidas ahora van a salir a la luz, al entendimiento de aquellos que siguen a Jesús sinceramente. Todas estas parábolas hablan de un tema específico. ¿Cuál es ese tema? El reino de los cielos. Todo este capítulo 13, todas estas parábolas hablan de un tema específico, y ese tema tiene que ver con el reino de los cielos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera qué hay dentro del corazón de los hombres, ¿cierto o no es cierto? Ahí vemos en la palabra, en algunos pasajes, que Jesús no tenía necesidad, él sabía exactamente lo que estaban pensando, y por eso muchas veces, ¿verdad?, les contestaba y les decía, aunque no oía él directamente de sus voces, de sus gargantas, lo que pensaban, como él sabía lo que había en el corazón, ¿verdad?, él contestaba, o él no se dejaba llevar por las multitudes, ¿verdad? Él sabía que todavía esos corazones verdaderamente no creían en él, amén. Entonces, él no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay dentro del corazón. Y del hombre, al igual que Juan el Bautista, Jesús afirmaba que el reino de los cielos ya estaba entre ellos. Dice, aunque ellos no lo pudieran percibir, porque no coincidía con el reino que ellos tenían en mente. ¿Verdad? Jesús, Juan el Bautista anunció que el reino de los cielos había llegado, se había acercado. Jesús viene detrás de Juan el Bautista y sigue afirmando que el reino de Dios ya estaba en la tierra. Amén. Ahora, no le creyeron, ¿por qué? Porque la gente, especialmente el pueblo judío, tenía otra cosa en su cabeza, se había figurado, se había formado, ¿verdad?, otra cosa respecto al llegado del reino, a la llegada del Mesías. Entonces no coincidía con lo que ellos pensaban o creían de la forma que iba a ser. Ahora, los discípulos, hermano, seguramente como humanos, como tú y como yo, se preguntaban. Tal vez no le hacían las preguntas directamente a Jesús, pero se preguntaban en su mente, en su corazón, si eso es así, si verdaderamente el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? ¿Cómo va a poder sostenerse ese reino ante tanta oposición y tanto rechazo? ¿Cómo, verdad, va a poder manifestar su poder si ellos veían que, ¿verdad?, el rechazo hacia Jesús estaba creciendo, ¿verdad? Los líderes religiosos estaban planeando cómo matarlo. Realmente los cristianos los creyentes, los seguidores de Jesús verdaderos, eran muy pocos. Entonces, todas esas preguntas venían a su corazón. Y como Jesús sabe todo, entonces Jesús, ¿verdad?, conoce, ¿verdad?, su corazón de ello. Ahora les va a revelar las formas y los tiempos como se va a ver el reino, ¿verdad?, desde su partida hasta su regreso en su segunda venida. De eso se trata, de que Jesús revela a sus verdaderos seguidores las formas y los tiempos de cómo se vería el reino de Dios aquí entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, en primer lugar, veíamos en la primera parábola, a través de ella, la parábola del sembrador, Jesús les deja en claro, ¿verdad?, que de antemano tienen que saber que habrá diferentes respuestas de la gente cuando ellos compartan el evangelio, ¿verdad? El evangelio tiene poder, como dice Pablo, para transformar, para cambiar, para dar vida, pero eso no quiere decir que toda la gente lo va a aceptar, ¿verdad?
Entonces Jesús deja en claro, ¿verdad?, que mucha gente lo va a rechazar. O sea, les muestra de antemano a través de la parábola que va a haber diferentes respuestas y ellos ya deben estar preparados y deben de saber esto. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Deben de saber que la mayoría rechazarán el mensaje del evangelio, ¿verdad? Pero a pesar de esa verdad, ellos no deben de dejar de cumplir la misión encomendada, porque en medio de todo ese pueblo incrédulo, en medio de esa hostilidad, en medio de todo ese rechazo, hay gente que sí va a abrir su corazón y va a responder al llamado del Señor Jesucristo. ¿Quién es esa gente? No sabemos. Así como los que sembraron antes para nosotros tampoco sabían que nosotros íbamos a responder por la gracia de Dios, ¿verdad?, que puso la fe en nuestro corazón al llamado del evangelio. Entonces, como tú y yo no sabemos quién, nosotros debemos de cumplir con la misión que nos ha dado durante todo este tiempo. Amén. Entonces, en segundo lugar, a través de la parábola de la cizaña, Jesús revela que los hijos del reino van a existir juntos en este mundo con los hijos del mal. Y hablamos la semana pasada que muchas veces la gente que no es cristiana dice, si existe Dios, ¿por qué tanta maldad? Y dudan de la existencia de Dios porque ven la maldad cómo ha crecido y todas las cosas que pasan. Pero eso no es lo triste es que nosotros como creyentes también a veces llegamos a preguntarnos eso. ¿Por qué, Dios, si eres justo? ¿Por qué, Dios, si estás ahí? ¿Por qué, si ves todas las cosas? ¿Por qué, si nada es oculto de ti, permites todo esto que pase? Y nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Cuestionamos a Dios cuando Dios es claro que esto va a pasar. Es parte de su plan. Y a través de la parábola de la cizaña, Jesús revela que los hijos del reino van a existir juntos en este mundo con los hijos del mal. Amén. Dice, o sea que en el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad?, porque es parte de su plan, que el bien y el mal existan en esta tierra hasta el día del juicio de Dios. Mientras tanto, los hijos del reino deben ser, ¿qué? Luz, deben ser sal, deben de influenciar, ¿verdad?, al mundo perdido. Amén. Deben de llevar la palabra, deben de compartir el mensaje y debe de haber un deseo sincero de que esas almas que están perdidas, que como dice la palabra de Dios, si no están con Dios, son parte de ¿dónde? Del reino de las tinieblas. Son hijos de la maldad, como un día fuimos tú y yo, porque también un día nosotros, antes de ser trigo, fuimos cizaña. Entonces nosotros, hasta que el Señor regrese a juzgar todas las cosas, estamos en un tiempo donde a ti y a mí no nos corresponde, no es nuestro lugar de juzgar la maldad. Eso se lo tenemos que dejar a Dios. Tiene su tiempo, vendrá con los ángeles y hará la separación. Pero mientras tanto, en este tiempo de gracia, tú y yo debemos con un corazón sincero proclamar el evangelio, pedirle a Dios por las almas, que abra los ojos, que abra el corazón del perdido para que venga y experimente el cambio y la salvación que tú y yo hemos experimentado. Porque si Dios lo pudo hacer con nosotros, lo puede hacer con los demás. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Es la gracia de Dios que transformó nuestras vidas y es la gracia de Dios que puede transformar las vidas, por más difícil que tú lo veas. Tengo familiares que yo decía nunca le vaciaban las cervezas y las aguas a mi papá cuando iba a predicarle, lo corrían de su casa. No queremos que... Y ahorita están rendidos. Como humano, o sea, no, nunca ese. Porque hay otros que te oyen y te dicen, sí, está bien todo. Y dices, está más fácil este. Y de repente ves uno como ese y dices, no, cuando y pum. Pero llega la gracia de Dios a esa vida y la transforma. Le cambia la mente, el corazón. Y es una nueva criatura.
¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero tiene su tiempo. Y el tiempo lo controla Dios, no tú ni yo. Amén. Ahora, las dos parábolas de hoy nos muestran que a pesar del rechazo y la oposición hacia el reino de Dios, este va a crecer y a influenciar a todo el mundo y no habrá quien lo pueda parar. Esta es la verdad central de estas dos parábolas. Son muy obvias su significado. Viendo el contexto, podemos nosotros entender, así como los discípulos entendieron, ¿verdad?, lo que Jesús quería decir esto, pero el punto principal de estas dos parábolas que vamos a ver es que el reino de Dios, a pesar de la oposición, del rechazo y la maldad de este mundo, va a crecer y va a influenciar a todo el mundo, y aunque lo quieran parar, como han tratado por tantos siglos de pararlo, no lo han podido lograr, sino sigue avanzando y sigue creciendo, y hay millones y millones y millones de creyentes en Cristo en nuestros días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple como Dios lo dijo. Amén. Entonces, hermano, a pesar de que el Evangelio, el reino de Dios, tuvo un pequeño comienzo y, ¿verdad?, y tuvo su evidencia, es muy sutil en este mundo, va a transformar muchas vidas, porque el reino de los cielos, ¿verdad?, manifestado por el Espíritu Santo, tiene el poder para avanzar y crecer, influenciando los corazones desde adentro de una forma sutil pero poderosa, y nada lo puede parar, hermano. Verdaderamente, hermano, es poderoso lo que la palabra de Dios puede hacer en un corazón, ¿verdad?, al punto de transformarlo y hacerlo, como dice, una nueva criatura en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Como he comentado otras veces, esa experiencia tuve yo en un momento, ¿verdad? Yo no sé tu experiencia, pero para mí así fue, y eso solamente lo explica estas verdades que Jesús está hablando aquí. Amén. Entonces, verso 31 y 32, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta primera parábola, hermano, nos habla del crecimiento del reino. Es obvio, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco esto. El reino de los cielos, dice Jesús, es como un grano de mostaza. Jesús la compara a este grano, ¿verdad?, de mostaza, que es muy pequeña. Pero cuando crece, dice Jesús, que llega a parecerse a un árbol. Entonces el enfoque principal es el crecimiento aquí. A pesar, ¿verdad?, de que algo sea muy pequeño, tiene el potencial de crecer muy grande. Jesús utiliza una vez más un ejemplo de la agricultura para hacer una comparación con el reino de los cielos, ¿verdad? La planta de la mostaza es considerada un tipo de matorral, no es un árbol en sí, pero en algunos lugares, en casos extraordinarios, en vez de crecer 1 o 2 metros, según, ¿verdad?, la información, crecían hasta 5 o 6 metros y daban una apariencia de un árbol, ¿verdad? Los residentes de Palestina, que es a los que Jesús le está hablando en ese momento, estaban familiarizados con esto. Por eso Jesús usa esta comparación, porque ellos estaban familiarizados con ello.
para ilustrar el crecimiento del reino aquí en la tierra, como vuelvo a decir, durante el tiempo en el que Jesús estuviera ausente de este mundo hasta su regreso en su segunda venida. O sea, en otras palabras, lo que está Jesús diciendo aquí a sus discípulos, aunque la entrada del reino de los cielos haya sido humildemente, ¿verdad? Y pareciera tan insignificante como una semilla de mostaza, va a tener un crecimiento fuera de lo que ustedes se imaginan o están pensando que pueda ser posible. Como les digo, recordemos lo que probablemente pudo estar pasando en el corazón de los discípulos, en la mente de ellos, y Jesús está de alguna manera, ¿verdad?, revelando estas cosas, que no se dejen llevar ellos por las apariencias, ¿verdad? Porque aunque haya tenido el reino de Dios una entrada muy humilde, ¿verdad?, y pareciera insignificante, son muy pocos los que están creyendo en él, no por eso significa que no tiene el potencial de crecer y hacer lo que Dios ha determinado que va a hacer. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no esperen ver que el reino de los cielos va a ser algo que sea manifestado en su verdad y grandeza, siendo evidente a todos. No todos lo van a poder ver, pero eso no quiere decir que no esté aquí y que no tenga el poder para crecer y hacer lo que Dios ha determinado que haga. Amén. En Lucas, no puse el pasaje, pero en Lucas veíamos también la semana pasada donde Jesús le contesta, ¿verdad?, a los fariseos que preguntaban sobre el reino de Dios, y Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no va a venir con poder y va a derrocar al imperio romano y va a imponer, no, el reino de Dios no va a ser de esa manera. Por eso es, ¿verdad?, que no va a ser muy evidente a todos su grandeza, su verdad y su poder. ¿Por qué? Porque no se trata de un reino terrenal, donde el rey va a llegar con todo su ejército y va a acabar con sus enemigos. No, sino se trata de un reino espiritual e invisible a los ojos humanos. Este reino solamente se puede experimentar y se puede ver a través de los ojos de la, ¿qué? De la fe. A través de los ojos de la fe. Pero dice, pero aunque no lo puedan ver, aunque no lo puedan percibir, aunque se vea muy insignificante, tengan por seguro que va a crecer de tal manera que va a rebasar las expectativas y razonamientos humanos. Por tanto, Jesús les está diciendo a sus discípulos, no se dejen llevar por las apariencias. ¿Cuántos eran los discípulos cuando comenzaron a seguir a Jesús? 12, ¿verdad? Y uno de ellos, ¿qué? Lo traicionó, no era sinceramente su discípulo. Después de que Jesús resucita y asciende al cielo, dice que se reunieron, se juntaron todos los que habían creído en Jesús. ¿Y se acuerdan ustedes cuántos eran? 120 nada más. Imagínense usted 120 ¿verdad?, comparados a toda la sociedad que existía en ese mundo, en ese tiempo, venían a ser como una semilla de mostaza. Si comparamos, ¿verdad?, con la cantidad de seres humanos que vivían en ese tiempo, en ese mundo, esos 120 personas eran algo insignificante, muy pequeño. Por eso Jesús usa esta comparación de la semilla de mostaza. Pero después vemos que su mensaje del evangelio de estos 120, ¿verdad?, estaba causando tal impacto que el reino se establecía en más corazones y seguía creciendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo me voy a ir, pero vendrá ¿quién? El Consolador. Y cuando venga, ¿qué les va a hacer?
les va a dar poder. Y me seréis testigos aquí en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los últimos, ¿verdad? Exacto. Entonces vemos que aquí los discípulos de Jesús, aunque eran pocos, pero ahora influenciados por el poder del Espíritu Santo, están cumpliendo con la misión que se les ha encomendado. Y vemos aún en Hechos capítulo 17, verso 6, donde ellos están, ¿verdad?, haciendo lo que se les ha mandado hacer. Pablo ha sido transformado, ha sido impactado por el poder del Evangelio. Tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, donde su vida, su corazón fue transformado, fue cambiado. Y desde entonces él se dispuso a servir a Dios con todo su corazón, porque entendió que había recibido el más grande tesoro que un ser humano puede recibir. Entonces empezó a predicar el Evangelio. Fue apedreado, fue golpeado, fue encarcelado, pero lo primero que hacía al salir es ir a las sinagogas, es ir a hablar la palabra de Dios, porque él deseaba que aquellas personas, ¿verdad?, que estaban sin Cristo tuvieran la experiencia que él había tenido. Amén. Y eso es lo que debe estar en nuestros corazones. Pero no todos lo recibían con gusto, no todos entendían esto. Y al ver que gente se convertían al mensaje, otros se enojaban, otros se encelaban y otros de alguna manera trataban de parar el crecimiento que estaba teniendo el reino del cielo, de los cielos, a través de predicar el Evangelio. Y en el verso 6 del capítulo 17 de Hechos dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Qué estaba pasando? Lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Amén. Ellos estaban confiando, estaban llevando a cabo la misión, y Jesús estaba provocando en los corazones, ¿verdad?, lo que él había prometido que iba a pasar. Muchos dudaban, pero el reino de Dios estaba manifestando en todos esos corazones que se abrían para creer en Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, a pesar de que la semilla de mostaza es muy pequeña, crecerá tan grande como un árbol, que es algo fuera de lo normal, ¿verdad?, de esas plantas. Y las aves del cielo, dice, harán nido en sus ramas. ¿Qué nos dice esto? ¿Verdad? Que el reino de los cielos, ¿verdad?, irá creciendo de tal manera que vendrá a ser una bendición para el mundo entero, a pesar de que muchos lo rechazan, de que se niegan a poner en su fe en él. Aún así, la bendición del reino va a alcanzar a estas personas también, de alguna manera. Les va a beneficiar. Porque ¿qué pasa cuando, vamos a decir, en una ciudad se trata de vivir, aunque no son creyentes, bajo las normas, los mandamientos y los preceptos bíblicos? ¿Qué pasa? Aunque la persona realmente no esté en Cristo, le beneficia todo esto. Le beneficia de muchas maneras. Y asimismo, aunque todo el mundo no es creyente, pero el mundo es beneficiado por la fe del que sí es creyente. Amén. Alcanzan de alguna manera la bendición. Aquí el árbol representa el reino de Dios, el cual ofrece un lugar de seguridad y protección, lo cual es un refugio para este mundo. Por tanto, las aves que hacen nido en sus ramas representan a la humanidad que es beneficiada por la influencia de las normas del reino de Dios. Ahora vamos al verso 33, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante o se compara a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora Jesús aquí compara el reino de los cielos con la levadura. ¿Para qué? Para afirmar la clase de influencia poderosa que el reino de Dios tiene para transformar las grandes masas de gentes que existen en este mundo, a pesar
de no ser visible a la simple vista de la gente. Esta segunda parábola tiene que ver con el poder de la influencia del reino de Dios. Amén. La cantidad de harina que fue fermentada por esta mujer, según lo que nos dice la palabra, es suficiente para alimentar docenas de personas. Unos dicen que hasta 100 personas. O sea, el pan era algo regular. Para todo usaban pan, ¿verdad? En ese tiempo para comer. Entonces, pues hacían suficiente para un buen tiempo. Entonces, era una buena cantidad de harina, ¿verdad?, que estaba preparándose, y solo era necesario ponerle una pequeña cantidad de levadura para esa grande cantidad que era capaz de alimentar hasta 100 personas. Esta mujer hizo esto. Usó una pequeña, insignificante porción de levadura para leudar todo ese montón de masa. Al principio, hermano, la levadura y su efecto es invisible, no se ve, y requiere un tiempo para fermentar después de que la levadura ha sido impregnada o penetrada en esa masa. Las evidencias no las puedes ver de inmediato, ¿verdad? Requiere un proceso, requiere un tiempo para que esa masa sea fermentada por, ¿verdad?, esta levadura. Y al pasar un tiempo, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que así sucedió, y que esta pequeña porción de levadura hace, ¿verdad?, el efecto para el cual la pusieron ahí, aunque de repente los ojos no la podían ver o distinguir. Amén. Pero vemos que por pequeña que sea la cantidad de levadura, termina por leudar la grande cantidad de masa. Y por eso en la palabra, ¿verdad?, en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que poca levadura leuda toda la masa? Es algo que se usa en varios pasajes bíblicos para de alguna manera mencionar el poder de la influencia que tiene la levadura, ¿verdad?, para transformar las cosas. La levadura, hermano, aquí no representa algo malo. Algunos piensan que representa algo malo, pero para meternos en todos los detalles tendría que alargarme mucho, pero la levadura no representa algo malo, sino tiene la intención de mostrar su poder de influencia sobre algo con un volumen mucho más grande que la insignificante y sutil cantidad de levadura. Hermano, la levadura aquí tiene un sentido positivo y no un sentido negativo. Pues de la misma forma que la poca levadura es puesta en una cantidad grande de masa para causar que crezca, asimismo el reino de Dios, que comenzó tan pequeño, penetrará para influenciar, ¿verdad?, y transformar a la sociedad de este mundo, y nada, como mencionábamos, va a poder, ¿verdad?, impedir su poder de transformación en las vidas y los corazones. Amén. En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos que aunque la maldad de este mundo es grande y visible, la palabra del reino, o sea, la semilla que Dios escondió en los corazones de los creyentes en Cristo, es como la levadura que penetra sutilmente y afectará positivamente las vidas dominadas por el pecado, porque donde abunda el pecado, ¿qué dice la palabra? La gracia de Dios sobreabunda. Por más grande que sea la maldad, por más grande que sea el pecado, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones puede influenciar y puede penetrar a las vidas de aquellas personas que están atadas sin salvación. ¿Para qué? Para transformarlos. Porque la gracia es más abundante que la maldad y que el pecado.
y tiene el poder de Dios para transformar las vidas. El punto principal de esta parábola entonces es señalar o resaltar el poder de la influencia del reino de los cielos, que aunque no es algo visible a la simple vista natural del ser humano, de una manera escondida y sutil, transformará los corazones de muchos. La intención de Jesús aquí, hermano, es animar a sus discípulos a no temer, porque aunque el mal sea grande y obvio, el reino de Dios crecerá y triunfará, porque aunque su inicio haya sido pequeño e insignificante, no habrá quien lo pueda detener, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Le van entendiendo hasta aquí? Entonces, ¿qué pasó, hermano? Obviamente los discípulos entendieron lo que Jesús les quería decir a través de estas dos parábolas. ¿Por qué digo esto? Porque no le preguntaron a Jesús que les explicara estas parábolas, como si le preguntaron que les explicara las otras dos parábolas. Vemos que en la parábola del sembrador y en la parábola de la cizaña, los mismos discípulos, después de que Jesús se aleja de la multitud y se van a un lugar, ¿verdad?, donde están ellos privadamente, le dicen a Jesús: ahora sí, explícanos, porque no hemos entendido nada. Pero vemos que no le piden explicación en estas dos, porque realmente, pues, contemplando y tomando en cuenta el contexto, ¿verdad?, de estas parábolas que Jesús está diciendo, es fácil de entender el significado de estas dos parábolas. No necesita ser un teólogo ni nada, es fácil entender, ¿verdad?, el significado de ellas. Por tanto, el propósito de Jesús para nosotros, así, ¿verdad?, como el propósito que tenía en ese momento para ellos, es de animarlos a ellos, animarnos a nosotros, y no dudar, hermano, de la realidad del reino y de su poderosa influencia para alcanzar, avanzar y crecer en medio de tan grande maldad en este mundo. ¿Te ha pasado a ti por la mente: no, ya nadie se convierte, ni para qué predico, nadie quiere nada, estoy perdiendo el tiempo? ¿Te ha pasado o nada más a mí? Sea sincero, porque el Señor sabe, ¿no? Pasa, hermano, somos humanos. O sea, no nos creamos aquí Superman espiritualmente, no, nos pasa, somos humanos. Y así como estaban dudando de alguna manera y preguntándose los discípulos en ese momento cómo todo esto podía ser posible, así nos pasa a nosotros también. Y por eso es la razón que Jesús está diciendo estas parábolas en este capítulo 13. Para asegurarnos y afirmar que no debemos de tener esa mentalidad, sino debemos de creer que en medio de toda la maldad, en medio de toda la incredulidad, en medio de todo el rechazo, en medio de toda hostilidad, en medio de cualquier circunstancia, el reino de Dios sigue creciendo y sigue siendo influencia. Tú y yo aquí tal vez no estamos viendo, pero en otros países miles y miles de gente se están convirtiendo. Están viendo milagros poderosos, sobrenaturales, sueños y cosas que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque el evangelio no se puede predicar con libertad como aquí. Y Dios está haciendo todas estas cosas extraordinarias y sigue alcanzando gentes. Y lo está haciendo aquí también. Entonces, el propósito de estas parábolas es para que también tú y yo como creyentes entendamos que la realidad del reino es eso exactamente, una realidad. Y aunque no lo podemos percibir así humanamente, ahí está haciendo lo que vino a hacer. Está influenciando las vidas y nada lo puede parar. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir creyendo eso.
No debemos de perder la fe, tenemos que seguirle hablando a nuestros familiares, ya le he hablado como 20 años, y sigue hablando. No pierdas la fe. El reino de Dios sigue influenciando las vidas para cambiarlas y transformarlas. La hora, el momento, no está bajo tu control o mi control. Está bajo el plan, la voluntad perfecta de Dios. Y tú y yo somos llamados a confiar en eso. Amén. Entonces, versos 34 y 35. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y en parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sí, como le digo, estas cosas no habían sido reveladas antes, no habían sido entendidas antes, pero ahora Jesús se las revela a sus discípulos y te las revela a ti y a mí en estos tiempos que también son difíciles y que nos cruzan esos pensamientos. ¿Para qué? Para que basado en estas verdades espirituales nuestra vida se fortalezca y no desmaye y no se desanime. Y sepas de antemano que si está pasando así es porque Jesús dijo que así iba a pasar. Pero Él sigue estando en control, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo la única verdad. Y lo que más te conviene a ti y a mí es confiar en Él. Todo es parte del plan soberano de Dios. Jesús está siendo coherente, cumpliendo su misión exactamente como lo había señalado las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso solo lo entenderían sus verdaderos seguidores, porque a los incrédulos no se les ha dado el privilegio de entender estas verdades del reino de Dios. A ellos les permanecen escondidas estas verdades. Jesús habló en parábolas como cumplimiento de lo que se había profetizado antes entonces. Y como culminación, ¿cómo podemos aplicar algo de esto a nuestras vidas? Bueno, vemos aquí y podríamos, ¿verdad?, entender que de alguna manera esto nos invita a confiar en el proceso del plan soberano de Dios, en sus tiempos y en sus formas. Como seres humanos batallamos en confiar. Somos de poca paciencia. Queremos las cosas a nuestra forma y en nuestro tiempo. Pero esta enseñanza nos invita a confiar en el proceso de Dios, en el tiempo de Dios, en la manera que Él ha determinado que las cosas van a pasar durante este periodo hasta que Él regrese. Y hermano, también nos invita a no menospreciar lo que hacemos nosotros en fe, en su nombre para su reino. Porque por más pequeño que creamos que sea lo que tú estás compartiendo o lo que estás haciendo para la gloria de Dios y su reino, eso, por muy pequeño que tú lo consideres, tiene el poder para afectar positivamente y causar transformaciones en las vidas de los seres humanos que están en tinieblas. Muchas veces esa es nuestra excusa para no cumplir con lo que Dios nos ha mandado. No, pues yo no sé mucho, yo no sé hablar, yo no puedo, yo esto, no puedo. Y de alguna manera, hermano, menosprecias el poder que ha sido puesto en ti y desconoces, de alguna manera dejas de ver que no eres tú, sino es lo que ha sido depositado en ti, que puede ir y a fermentar para influenciar esas vidas. Que tú eres un conducto, yo soy un conducto solamente, pero el poder viene de Dios. Y por muy pequeño que insignificante que tú veas lo que estás haciendo para la gloria de Dios, tiene el poder para hacer
aquello para lo cual Dios te lo ha dado y me lo ha dado. Amén. Otra cosa que podemos ver también y aprender, que esto lo podemos tomar como una exhortación para nosotros como creyentes. ¿Qué exhortación? Que reconozcamos nuestro papel. Si en verdad somos hijos del reino de los cielos, tenemos una misión. Tenemos una misión. Si tú con todo tu corazón sinceramente confiesas que eres hijo de Dios, que perteneces al reino de Dios, tienes una misión. Se nos ha dado el poder para transformar las vidas con la palabra que transformó las nuestras. Si tu vida verdaderamente ha sido transformada. Esa misma palabra que entró en tu corazón y te transformó, esa misma palabra sigue teniendo el poder para transformar a los demás. Entonces, comparado a los millones y millones, no sé cuántos millones de seres humanos hay alrededor del mundo, comparado a los millones de cristianos, somos como una semilla, pero sigue creciendo. Y dice la palabra que llegará su crecimiento a tal grado que va a salirse de lo normal. Y en vez de ser un simple arbusto, parecerá un árbol, donde el mundo será influenciado y también gozará de la bendición de alguna manera coexistir con aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta invitación que nos haces. Gracias por esta exhortación que nos haces. Gracias por revelarnos estas verdades espirituales. Señor, por hablar a nuestro corazón, por animarnos a no desmayar. Señor, por llamarnos, Padre Santo, a no poner la mirada, Señor, en lo que no debemos de ponerla, sino que caminemos en fe, creyendo a lo que tu palabra nos dice, a lo que tu palabra nos enseña, Padre. Para que, Señor, no nos hagamos falsas expectativas y no nos desanimemos, sino perseveremos, Padre, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer como iglesia, Padre. Gracias porque, Señor, tu reino llegó un día a nuestro corazón, Señor, y influenció nuestras vidas y las transformó. Y ahora, Señor, nosotros gozamos de ese beneficio glorioso de ser parte de tu reino, Padre. Ayúdanos, Señor, a pacientemente confiar en tus procesos, en tus tiempos, en tus maneras, Señor, y no dejar de hacer lo que debemos de hacer, dejando el resultado en tus tiempos y en tus formas, conforme tu voluntad, mi Dios. Pido que tu palabra en esta mañana, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, alimente nuestras almas, fortalezca nuestras vidas y nos anime a seguir adelante, Señor, conforme tu plan, conforme tu propósito, conforme tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nadie, Señor, nadie puede parar, Señor, ese poder transformador, Señor, del reino de los cielos en las vidas de los seres humanos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a creerlo y ayúdanos a confiar en ello. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor.